4 meses de duros enfrentamientos entre la oposición y el gobierno han dejado a Venezuela en una difícil situación, un hecho que podría haberse agravado si finalmente sale adelante esa elección de la Asamblea Constituyente programada para este domingo 30 de julio. Lejos de una salida al conflicto, la oposición ha vuelto a ejercer presión en las últimas horas con una nueva huelga general. Este miércoles arrancó en Venezuela una nueva huelga, esta vez de 48 horas. El motivo, presionar a Nicolás Maduro para que suspenda la elección este domingo 30 de julio de los 545 miembros de la Asamblea Constituyente, convocada por el mandatario venezolano para reformar la Carta Magna creada por Hugo Chávez. Según Maduro, esta es la única y última vía para conseguir la paz y la bonanza económica en el país. Sin embargo, la oposición la rechaza porque no solo asegura que sus bases favorecen al chavismo, sino que teme se instaure el comunismo si se concreta. En un país ya de por sí castigado por la escasez de alimentos básicos y por una profunda crisis económica, la convocatoria de la Constituyente ha provocado en los últimos 4 meses una de las mayores escaladas de tensión en la historia reciente de Venezuela. Una situación que de momento deja un centenar de muertos, miles de heridos y cientos de detenidos. La Constituyente también ha sido duramente criticada por diversos gobiernos latinoamericanos y europeos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con sanciones económicas si se lleva a cabo, pero Maduro no ha mostrado ninguna señal de retroceso e insiste en que la Constituyente ya es un hecho. La oposición ha anunciado un boicot a la votación si esta sigue adelante, lo que colocaría al país en una situación muy delicada. Para hablar de este tema se encuentra con nosotros Moisés Fernández, que es miembro de la Mesa de la Unidad Democrática. Muy buenos días, Moisés, ¿qué tal? Hola, buenos días. Y por otro lado también Agustín Rodríguez, que es presidente de la Unión Canaria Venezolana. ¿Qué tal? Buenos días. De nuevo, muchas gracias por estar aquí en Buenos Días Canarias. Lo primero, vemos esas elecciones, quedan muy pocos días. ¿Qué va a pasar el domingo en Venezuela? ¿Ustedes qué creen? Bueno, hay una gran incertidumbre, ¿no? Cuando tenemos al frente personajes como los que tenemos nosotros en el gobierno de Venezuela, pues siempre se genera esa especie de expectativa, ¿no? No sabemos concretamente por dónde van a salir. Evidentemente, ellos por un lado están forzados a hacer esta asamblea constituyente porque lo que quieren justamente es secuestrar al Poder Legislativo para que estén todos los poderes en manos del presidente de la República. Esa es su finalidad. Pero también es verdad que la presión que está ejerciendo en estos momentos los Estados Unidos de Norteamérica en cuanto a sanciones económicas, si ellos apoyan el régimen y, cómo no, también de la Comunidad Económica Europea, pues quizás pueda hacer que ellos hagan algún cambio de destino a última hora. Lo que decimos, Moisés, es que quizás la presión de Estados Unidos y la Unión Europea, que ha advertido a Maduro del riesgo que corre Venezuela, precisamente lo hizo ayer, ¿cree que puede hacer cambiar el rumbo o se van a celebrar sí o sí el 30 esas elecciones? Bueno, recordemos que los venezolanos están luchando no solamente contra el régimen de Venezuela, sino contra el régimen de Cuba, contra Rusia, que apoya al régimen, China, Irán, Bielorrusia. Entonces, más un narcoestado, donde el narcotráfico latinoamericano también está detrás. Sumémosle la FARC, que ahora se firma un acuerdo de paz en Colombia y se trasladan a Venezuela. Entonces, evidentemente es muy difícil ese frente con el que estamos enfrentando, y es importantísimo el apoyo que nos está dando Estados Unidos, la Unión Europea, los países que integran la OEA, la ONU, pero va a ser una lucha complicada y tengámoslo muy claro. Luchamos contra un régimen atípico, dispuesto a hacer lo que sea. Estamos viendo estas imágenes. Ayer al menos 2 personas murieron en esta huelga convocada por la oposición de 48 horas que continúa hoy, y mañana esa gran manifestación que se denomina Tomando Caracas. La toma de Caracas. Toma Caracas. Van a seguir los conflictos, al menos hay casi 100 personas que han muerto en estos 4 meses. ¿Qué valoración hace? ¿Qué creen ustedes que va a pasar este domingo? ¿Va a seguir habiendo muertos en las calles de Venezuela? El pueblo está cansado. El pueblo, evidentemente, un país petrolero como Venezuela, siendo el cuarto, quinto exportador de petróleo durante muchísimos años, con un precio de barril de petróleo en unas cifras extraordinarias. Hablábamos que la Cuarta República estaba en torno a $12. Los presupuestos del Estado venezolano se miden en dólares por barril de petróleo. Estábamos hablando que la Cuarta República estaba en torno a un 12, un 13 dólares el barril. Aquí han llegado a tenerlo hasta $100 el barril. Un país con esas riquezas tan grandes y que haya hambre, que no haya medicamentos, pues esto conlleva que el pueblo está cansado y el pueblo está rastreado a salir a la calle. ¿Se van a celebrar las elecciones según Nicolás Maduro sí o sí este domingo? ¿De qué sirvió entonces ese referéndum, ese plebiscito que convocó la oposición el 16 de julio? Se le demostró primero al gobierno y al mundo
de que la mayoría de Venezuela está en contra de lo que ellos plantean. Pero evidentemente un régimen dictatorial no escucha al pueblo. Y ellos van a seguir en su locura por secuestrar todos los poderes del Estado y anular la democracia. Pero nosotros vamos a estar dando la pelea. Los venezolanos perdieron el miedo, tanto dentro del país como fuera. Y vamos a seguir insistiendo hasta que esto cambie. Esto va a cambiar, porque ese régimen, por más que demuestra un gran poder, se ha conseguido con un pueblo valiente que después de 115 días de lucha y más de 100 muertos, continúa en la calle luchando, defendiendo su democracia. El líder opositor Leopoldo López, que ahora cumple condena en su domicilio, ha dicho que el que se cansa pierde, o sea, no se van a cansar. ¿Qué valoración hacen, qué opinan ustedes de que ahora cumpla condena el líder de la oposición en su domicilio y no en la cárcel? ¿No es un gesto? ¿Cómo interpretan ese gesto? Bueno, ellos pueden quizás estar intentando de desviar el centro de atención de lo importante que viene a ser justamente esa imposición por parte del Estado, porque yo quería hacer un inciso o agregar algo más a lo que estaba diciendo mi compañero Moisés, con respecto a esa consulta popular que se hizo, ¿verdad? O sea, las constituyentes están paradas en la Constitución, pero el único poder supremo que puede autorizar a una constituyente es esa consulta popular que fue la que nosotros hicimos. Es la consulta popular la única que le puede dar la cabida a que pueda existir esa Asamblea Nacional Constituyente, y algo que ellos violaron. Y en el caso de Leopoldo López, que es un líder, como no, de nuestra oposición, pues quizás han querido desviar ese centro de atención soltándolo entre comillas, porque sigue estando preso en casa, al igual que otros líderes también de oposición que están presos. Pero tenemos que pensar en la cantidad de presos políticos que tenemos en Venezuela, inclusive canarios. Tenemos el caso de Andrea González, que tiene más de 3 años detenida, ¿verdad?, por un caso donde ella no tiene nada que ver, que era por el tema del magnicidio de Diosdado Cabello. Entonces nos tiran pequeños globos sonda para intentar desviar nuestro centro de atención y lo importante que es esta Asamblea Nacional Constituyente. Y mientras la gente que está allí, ¿qué les cuentan? ¿Cómo están viviendo este día a día? Porque estamos viendo que son muchos los que se están acercando a la frontera con Colombia en busca de comprar, por ejemplo, productos básicos y algunos con la intención de quedarse fuera del país. Bueno, la señal, cuando hay un dicho que dice, cuando los pueblos emigran, los gobiernos sobran. En Venezuela están saliendo por donde pueden en este momento, y eso es una demostración del fracaso social, económico, político en todas las áreas del gobierno. El pueblo venezolano sabe que la situación en este momento es crítica. A España están llegando cientos de personas, quizás hasta miles mensualmente, hijos de españoles o españoles que se fueron a Venezuela hace muchos años, ahora retornan. Eso es una señal que el mundo tiene que escuchar. Si los pueblos emigran, el gobierno sobra. Sí, no, comparto totalmente, me suscribo a lo que está diciendo Moisés. O sea, esa gran crisis de migración que pueda ocasionarse, tuvimos reunión hace unos meses con el señor Barragán y ellos decían que nosotros les comunicamos esta preocupación porque Canarias va a ser uno de los puntos a donde la gente va a intentar retornar. Estamos hablando que la comunidad canaria en Venezuela es muy importante, ¿verdad? Las principales ciudades venezolanas hay un hogar canario. En Canarias más o menos? ¿Cuántos se estima? ¿Cuántas personas? En Venezuela, ¿canarios en Venezuela o...? En los dos sentidos. Ok, aquí estamos hablando que pueden haber venezolanos en torno a 60.000 venezolanos aproximadamente, porque no tenemos un estudio realmente hecho. En Venezuela, pues podemos estar hablando, no los que están colocados en los clubes canarios, ¿verdad?, y los que tienen registrado el gobierno como tal, sino primera y segunda generación, ¿verdad?, que también tienen derecho a la nacionalidad canaria, y pudieras tener en Venezuela cerca en torno a 1 millón de personas. 1 millón de personas. 1 millón de canarios con derecho a poder retornar. Y estaba comentando que aquí puede que aumente el número, la llegada aquí a Canarias, precisamente el número de personas pues con ascendencia o descendientes de venezolanos aquí con raíces canarias. Ya es un hecho. Ya es un hecho. ¿Está aumentando en los últimos meses? ¿Lo están notando ustedes? Sí. Si nosotros estamos viendo la cantidad de gente que llega con petición de información, petición de ayuda, orientación, sobre todo en las capitales como Madrid y Barcelona, porque la mayoría que emigra son los jóvenes en busca de un futuro mejor y buscan ir a las universidades, etcétera. Pero aquí en Canarias está llegando muchísimas familias. Lo peor es que llegan casi con lo opuesto. Claro. Y los que están aquí, los pensionistas también, que llevan casi 2 años, llevan ya sin cobrar nada. Sin cobrar nada. Ese es lo que el gobierno se jacta de decir que es un gobierno social, y mantiene secuestrado el dinero de toda esta gente, pasando las necesidades aquí. Y después vemos al embajador haciendo, o el embarrador, como mejor la conocemos, diciendo y tratando de venderle a España que Venezuela es un país modelo, y miren lo que ni siquiera le puede pagar a sus mayores. ¿Qué podemos decir?
La crisis que están pasando los pensionados, ya que estamos tocando el tema de los pensionados, de verdad que están totalmente aislados, ¿verdad? Las ayudas sociales que se le pueden dar, hemos ido a la FECAN para intentar de que haya una ayuda a nivel de todos los municipios, pero las ayudas sociales tampoco pueden ser gran cosa, son pequeños paños calientes. Sí estamos intentando a través del gobierno nacional, ¿verdad?, que se aplique el convenio bilateral. O sea, hay un convenio bilateral de Estados, Venezuela, de España en relación con seguridad social, y España tendría que compensarle a los pensionados canarios venezolanos que tengan pensiones en los dos lados hasta el mínimo, ¿verdad? Eso no quiere decir que España ese dinero lo va a perder, no, después tiene que cobrárselo al gobierno venezolano. Pero están parados en... Vamos a mirar a este domingo. ¿Qué creen que va a ocurrir? Porque el clima, aquí lo estamos viviendo desde Canarias, pensamos que puede complicarse muchísimo a partir del domingo la situación en Venezuela. Siempre va como a más, pero este domingo es un día importante, es un día en que va a marcar un antes y un después, Moisés. Este domingo va a ser una demostración vamos a decir, de fuerzas. El gobierno va a echarlo todo a la calle y la oposición también. Puede pasar cualquier cosa, es impredecible, es impredecible. Nosotros le hacemos un llamado a las Fuerzas Armadas Nacionales para que ese día no abran los centros electorales, para que ese día asuman la Constitución y no permitan que se lleve esa aberración que pretende hacer Maduro y bloqueen todos los centros electorales. Y esperamos que las Fuerzas Armadas Nacionales estén a la altura de las circunstancias, pero sabemos que es complicado y cualquier cosa puede pasar. Ese cierre que se refería Moisés, tenemos que dejar algo muy claro. No es que no queramos que la gente vote, todo lo contrario. No hay las garantías. Hay denuncias de cualquier tipo. Allá tenemos mucho la electrónica en cuanto a los votos. Se habla que en los tickets de supermercado están dando los carnets de la patria y en esos carnets de la patria hay denuncias en las cuales inclusive tú pasando una compra en un supermercado estarías votando a favor de la constituyente. Y peor aún, tiene unos códigos que no se saben para qué son y según dicen algunos, podrían ser personas muertas que van a terminar votando y multiplicarían por 3 un voto. O sea, que no creen que los resultados tampoco, la contabilidad de esos votos sea regular. Por eso queríamos una consulta popular, nacional, hecha por el Consejo Nacional Electoral y auditada por toda la oposición para poder darle esa transparencia a ese proceso. Bueno, pues desde aquí, desde Canarias, vamos a estar muy atentos a todo lo que ocurra este domingo en Venezuela. Muchísimas gracias a Agustín Rodríguez y Moisés Fernández, como siempre, por atendernos en Buenos Días, Canarias. Gracias, y nada más decir que este domingo hemos conformado los comités de rescate de la democracia y vamos a estar en la Plaza del Adelantado a las 11 de la mañana, está la gente citada en La Laguna, en Tenerife, y a posteriori vamos a ir a una misa a la Catedral de La Laguna, que con mucha fe vamos a orar porque Venezuela vaya por el buen camino. Pues le deseamos lo mejor al país, tome la decisión que tome. Muchísimas gracias, Moisés y Agustín, por acompañarnos esta mañana en Buenos Días, Canarias. Buenos días. Bueno, pues nosotros a esta hora de la mañana queremos saludar también a Lourdes Urbaneja, que es profesora en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, venezolana residente en las islas. Muy buenos días, Lourdes, ¿qué tal? Buenos días, Pilar, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Lo primero, ¿usted qué cree que va a pasar este domingo en Venezuela? Estamos muy preocupados aquí desde Canarias por lo que puede ocurrir en esas elecciones a la Asamblea Constituyente. Bueno, sí, realmente es para estar preocupados, ¿no? A mí lo que más me preocupa de toda esta situación es la violencia que estamos viendo a través de las imágenes que nos llegan a Canarias. Claro, lo que pasa es que hay que analizar de dónde procede esa violencia, ¿no? Cuando uno ve en las imágenes que nos llegan cortes de carretera, vemos autobuses incendiados, vemos cómo hace unos días el Centro Regional de Televisión, de la televisión venezolana, fue asaltada prácticamente para incendiarla. Pues claro, se preocupa y mucho cuando uno ve que esas alambradas que ponen para impedir que la gente transite libremente, pues claro, es para preocuparse. ¿Y de dónde procede esa violencia? ¿Quiénes son los responsables? Ahí vamos. Ese es el meollo de la cuestión, Pilar. Ese es el meollo de la cuestión. ¿De dónde procede esa violencia que está dando la imagen de una situación de guerra civil que realmente no existe?
no existe una situación de guerra civil. La violencia callejera está promovida por la oposición, por la llamada Mesa de Unidad Democrática. Están violentando, están queriendo violentar la situación de la población venezolana. Y Venezuela, el pueblo venezolano es un pueblo pacífico. Llevamos casi 60 años de democracia. La última dictadura cayó el 23 de enero del 58 con la dictadura de Pérez Jiménez. Y llevamos todo este periodo en democracia y vamos a resolver los problemas en democracia. Entonces hay que preocuparse, claro, por la violencia, una violencia que ha provocado en estos últimos 3 meses más de 100 muertos, pero que ha habido muertos por todos lados, no solamente de la oposición, también ha habido muertos de los chavistas. Hay casos de extrema, de una violencia que raya el vandalismo. Un chico que trabajaba en un supermercado, pasó por la Plaza Altamira, que es en donde tiene el centro de operaciones, la MUD, lo confundieron con un chavista por el color de su piel, lo rociaron de gasolina y le prendieron con un mechero. Eso no se puede permitir. Para usted, un Lourdes, candidato a la constituyente en el estado de Aragua, que estaba dando un meeting dentro de esta campaña a la Asamblea Constituyente, le pegaron 2 plomazos y murió en el acto. Pilar, sí, ¿cómo se va a permitir eso? Quería preguntarle, Lourdes, ¿para usted es necesario que se celebren esas elecciones este domingo a la Asamblea Constituyente? Pilar, el país está en una situación de bloqueo institucional, pero es un bloqueo a la que se ha llegado porque la oposición no entra en el diálogo, no acepta. Como sabemos, el expresidente Rodríguez Zapatero y el Papa Francisco han estado mediando entre la oposición y el gobierno, y la oposición se niega, sistemáticamente se niega. Ya en el 2005 se negaron a participar en las elecciones a la Asamblea Nacional. En el 99, cuando la Constitución, que ahora tan fehacientemente defienden, se negaban a aprobar esa Constitución. Ahora están con la Constitución del 99. Bueno, pues yo le puedo decir que la Asamblea Constituyente está amparada en el artículo 347 de la Constitución del 99. Y no es la primera vez que se habla de la Constituyente. La señora María Corina de Machado, en el año 2013, que es miembro de la MUD, de la oposición, ya apeló a la Constituyente. En el 2014, el señor Freddy Guevara, exactamente lo mismo, pero están instalados en la inestabilidad, en el desgaste político. Pretenden que el gobierno caiga por desgaste y resulta que no es así como se solucionan los problemas. Están instalados en esa dinámica de llamamientos al ejército para una desobediencia, como han llamado últimamente un dirigente español. Incluso en Canarias, hemos visto el 6 de julio pasado, en el gabinete literario de Las Palmas, un opositor, el señor Alberto Franceschi, antiguo miembro de la Asamblea Nacional y de la oposición, terminó su conferencia haciendo un llamado a que en Venezuela lo que había que hacer era piedra, plomo y candela. ¿Cómo se va a salir de una situación de bloqueo con esos mensajes? Hay que sentarse, hay que participar. Lourdes, y una pregunta, ¿a usted qué le parece también? Quería saber su opinión sobre esas sanciones de Estados Unidos y también esa petición por parte de la Unión Europea que advierte a Maduro del riesgo que corre Venezuela y le insta a que respete, según la Unión Europea, la Constitución. Bueno, pero es que vamos a ver, se está respetando la Constitución, el artículo, como acabo de decir, el artículo 147 de la Constitución del 99 plantea el mecanismo de la Asamblea Constituyente para superar situaciones de bloqueo institucional como el que se está viviendo en este momento. Las intervenciones de la señora, de la alta autoridad de la Unión Europea, la señora Federica Mogherini, podemos considerarlas como una injerencia en los problemas del país. Los problemas del país, de Venezuela, tienen que resolverlo el pueblo venezolano, como ha sido siempre. No se puede aceptar de ninguna manera esa injerencia, ni por parte de Estados Unidos, ni por parte de la Unión Europea. Eso es la lógica democrática. Son los venezolanos los que tienen que resolver
ellos sus propios problemas. Pues precisamente, pues una parte de los venezolanos convocaron ese referéndum, ese plebiscito, el 16 de julio. ¿Usted qué opinión tiene acerca de esa celebración? Sí, bueno, vamos a ver. Efectivamente, la oposición venezolana convocó un plebiscito el 16 de julio, montaron mesas en todas partes, el gobierno... Era un plebiscito que no contaba con el aval del Consejo Nacional Electoral, que es la institución que avala todos estos procesos de elecciones, y tenían la expectativa de sacar 11 millones de votos. Bueno, pues usted sabe lo que ocurrió, Pilar, ¿sabe lo que ocurrió? Pues que sacaron 500.000 de votos menos que los votos que sacaron para la Asamblea Nacional de 2015. Han perdido 500.000 de votos la oposición. En este plebiscito que ellos esperaban ganar por amplia mayoría, pues lo han perdido, lo han perdido. Yo tengo las cifras por aquí. Sacaron, sacaron 7.186.000, cuando las parlamentarias en el 2015 sacaron 7.707.000. Es decir, que han perdido más de 500.000 de votos. El líder no es eso los ha debilitado. Incluso le voy a decir una cosa, sí. Esa votación que sacaron en este plebiscito, a la MUD lo ha debilitado desde el punto de vista internacional. Ellos han puesto ese listón de 11 millones de votos y no, resulta que no, que esta situación de violencia callejera, a lo que está afectando esta situación de violencia callejera, no es al gobierno venezolano, para nada. Al que está afectando y sufriendo las consecuencias de esta violencia callejera es al pueblo venezolano, que quiere trabajar en paz, que quiere salir de esta situación de bloqueo institucional en el que está cayendo, en el que está instalado. Y sí, claro, pues los han castigado. Lourdes, una pregunta, para que nos cuente su punto de vista también me interesa saber, porque dentro del país de Venezuela hay chavistas que están en contra de que Maduro celebre estas elecciones el domingo. ¿Usted qué opina sobre esto? ¿Realmente es así? ¿Es lo que nos llega a través de los medios de comunicación, de las agencias? Sí, sí, bueno, claro, estamos en una situación de inestabilidad y esas cosas pasan. También, supongo que también habrá sectores que han estado de acuerdo en algún momento determinado con la oposición y que, en fin, que se cansan también. Sí, hay sectores del chavismo que en algunos momentos, que en esta situación, pues no están con el proceso de la constituyente. Pero bueno, Pilar, eso es normal, tampoco podemos inflar el globo de tal manera que grupos, conozco los grupos del chavismo que ahora están en contra de la constituyente que tienen muy poca influencia en la población, muy poca influencia. Son sectores pues de profesores y tal que están pues en una posición de oposición a la constituyente, pero no tienen influencia en el país. Eso sí se lo puedo asegurar porque los conozco. Bueno, pues esperemos que en estas próximas horas de huelga general, mañana con esa manifestación y el domingo con las elecciones a la Asamblea Constituyente, les deseamos a Venezuela lo mejor y que solucionen pues este conflicto de una manera pacífica y que por lo menos pues que no haya más personas que mueran en este conflicto en las calles. Gracias, Lourdes, muchísimas gracias, profesora universitaria, profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias por atendernos esta mañana en Buenos Días Canarias. Muchas gracias, Pilar, a ustedes.